Vamos a empezar con la primera clase. Espero que te queden claros algunos conceptos. Previamente te había pedido que escribieras en tu libreta algunos conceptos y había algunos que estaban remarcados con un círculo rojo. Ese círculo rojo te está indicando que son algunas definiciones que debes de tener siempre en mente para que puedas entender este tema. Entonces, vamos a empezar con el término de herencia. Antes de empezar a explicarte todo este mometrete, tengo que decirte cuál es la definición de cada una de estas palabras. Cuando hablamos de herencia significa transmitir. Y transmitir, pues obviamente lo utilizas, más bien el término lo utilizas en muchas cosas, como por ejemplo herencia de los abuelos, cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de un terreno. Y cuando hablamos de genética, es la rama de la biología que se encarga de estudiar a los genes. Entonces ahora, si fusionamos estas dos palabras, herencia genética es el estudio de los genes y cómo es que lo transmiten dos papás a un nuevo individuo. Vamos a empezar con esta parte de aquí. ¿Qué tienen que ver ellos dos? Fíjate bien que tienen características diferentes. Este de aquí, que vamos a ponerle papá, vamos a colocarle aquí su nombrecito, es el papá 1, y aquí le vamos a poner papá 2, papá, pero pues obviamente esta es la mamá. Tienen características completamente diferentes, como por ejemplo la forma del cabello, el color de los ojos, el tamaño de los ojos e incluso la forma de la nariz. Si vemos a la mamá, tiene la forma del cabello lacia a comparación del papá, el color del cabello es negro y el de él es rojo, y tenemos el color de los ojos, en este caso es verde, y en el caso del papá 1 es negro, e incluso la nariz, una es más grande y la otra es más pequeña. Entonces, estos dos, cuando realizan el proceso de la reproducción, que ya lo habíamos visto en clases presenciales, que es el proceso por el cual dos células se fusionan para generar un nuevo individuo. Este nuevo individuo va a aparecer como un cigoto. Ahora bien, este cigoto no va solo con las células sexuales, sino que al mismo tiempo se fusionan otras células diferentes. A estas células diferentes les vamos a llamar células somáticas. En tus definiciones que yo te di anteriormente, célula somática la define como células no sexuales y que conforman a un individuo. En el caso del cigoto, va a tener 22 células somáticas de mamá y 22 células somáticas de papá. Entonces, si fusionamos estas 22 y 22, ya tenemos un total de 44 células somáticas. Sin embargo, si fusionamos el esperma más la célula, tenemos otras dos células más, y estas se le conocen como células sexuales. Estas células sexuales, al momento de fusionarse con los cromosomas o las células somáticas, van a dar un total de 46 cromosomas en total. Debes de recordar siempre una cosa: los 46 cromosomas siempre van en parejitas, por lo tanto va a haber un total de 23 pares. Ojo, el ser humano, o sea, tú, tienes un total de 46 cromosomas y que van a estar en parejitas y va a dar un total de 23. ¿Qué pasaría si tuviéramos más de 46 cromosomas? Evidentemente ya no seríamos un ser humano. Entonces vamos a ver esta parte de aquí arriba. Si tuviéramos 72 cromosomas, ya no seríamos un ser humano, seríamos un perro. Un perro como el que tenemos en casa. Esas 72 cromosomas, acuérdate que deben de ir en pares y serían 36 pares.
Pero ¿qué pasa si en vez de tener 72 cromosomas, tendríamos solamente 38? Bueno, entonces ya no estaríamos hablando ni de un humano ni de un perro, estaríamos hablando de un gato doméstico. Acuérdate que todos los cromosomas van en pares, por lo tanto, los cromosomas del gato son 16 pares. Ahora, al conjunto de cromosomas de cada especie o individuo se le llama cariotipo. ¿Sale? Entonces, el cariotipo es lo que te conforma por dentro. Y si te das cuenta en esta estructura, que son un montón de tachitas o de crucecitas, cada uno de estos son cromosomas. Esto ya lo sabías porque en las clases del semestre pasado te hablaron de los cromosomas. Ahora, fíjate bien en esta parte de aquí. En el caso del humano, porque esto es lo que estamos viendo aquí, es el cariotipo humano, tenemos un total de 22 pares, 22, y acuérdate que los 22 pares son de células somáticas, y el último par, este que está aquí, el par 23, es el par de las células sexuales que se fusionaron. Este de aquí es muy importante, ya que el par 23 es el que determina el sexo de un nuevo individuo, si va a ser hembra o si va a ser macho. En el caso de los demás pares de cromosomas, si te das cuenta están agrupados por letras, que va desde la A hasta la G. ¿Por qué están agrupados de esa manera? Porque se van agrupando por tamaño. Déjame ponerte otra tabla. En esta tabla te estoy mostrando los cromosomas, porque seguramente te vas a olvidar o ya te olvidaste que es un cromosoma, y prácticamente es una secuencia de ADN que se va enrollando. Esa secuencia de ADN va a dar origen a esta crucecita que está aquí. Entonces, si ves esta parte que parecen bolitas, pues son prácticamente una espiral que se va enrollando, se va condensando. Ahora, debes de recordar estas estructuras porque son muy importantes para que te pueda explicar estos cuatro. Un cromosoma tiene varias estructuras. La primera es el centrómero, este de aquí. El centrómero es la parte central y que va a unir a las dos alitas, estas que están aquí, 1 y 2. Cada una de estas alas le vamos a llamar cromátide. Por lo tanto, el centrómero que une a las dos cromátides va a generar algo que se llama cromátides hermanas. Son hermanitas porque están juntitas. El siguiente estructura que vamos a ver aquí son los bracitos. Los bracitos son las partes largas donde se encuentran las secuencias de ADN, o sea, los genes. ¿Y qué son los genes? Pues prácticamente son una partícula o un pedacito del material genético que determina la herencia de una característica particular o varias de ellas. Características como las que mencionábamos del cabello lacio, el color de los ojos, el tamaño, todo lo que podemos observar. Ahora bien, los cromosomas tienen diferentes estructuras y las vamos a clasificar en 4 diferentes. El primero se llama cromosoma metacéntrico. Se le llama metacéntrico porque tiene los bracitos tanto superiores como inferiores con la misma longitud. Y el centrómero, este de aquí, se encuentra en la parte central del cromosoma, lo que hace que las dos partes, las 4 patitas, sean de la misma longitud. El siguiente cromosoma, o el siguiente tipo de cromosoma que vamos a ver, es el submetacéntrico. El submetacéntrico, el centrómero, se eleva un poquito más arriba de lo normal y da
como característica que los bracitos superiores sean desiguales o que tengan un menor tamaño en comparación a los inferiores. El siguiente tipo de cromosomas son los acrocéntricos. Los acrocéntricos son bracitos, obviamente el centrómero se eleva aún mayormente, y los bracitos superiores ya son más cortos en comparación a los bracitos inferiores. Y por último, tenemos a los cromosomas telocéntricos. Estos son cuando ya solamente hay dos bracitos claramente visibles y el extremo superior del cromosoma ya no se observan los demás bracitos. ¿Ve? Entonces, una vez que ya conoces estos 4 cromosomas, vamos a ver el cariotipo humano. Regresamos al cariotipo humano, lo que ya te había explicado anteriormente. Si te das cuenta, están agrupados por 7 estructuras, que va desde la A hasta la G. Ahora, ¿por qué están agrupados así? Porque están agrupados por tamaño. El primero, que es la estructura A, lo conforman los cromosomas más grandes, y estos son los metacéntricos. Cuando hablamos de la estructura o el grupo B, estamos hablando de cromosomas submetacéntricos que no son fáciles de diferenciar, pero ya están caracterizados como submetacéntricos. Acuérdate cuáles son. Cuando hablamos del grupo C, toda esta de aquí que es del 6 al 12, estamos hablando de cromosomas submetacéntricos, pero de igual manera son más difíciles de diferenciar. Si te das cuenta, conforme vamos avanzando en pares, son un poquito más difíciles de poderlos diferenciar, o sea que no podemos ver completamente su estructura. Cuando hablamos del grupo D, que va del grupo 13 al grupo 15, son cromosomas de tamaños medianitos a comparación de los primeros 3 y son cromosomas acrocéntricos. En cambio, el grupo E y el grupo F son cromosomas pequeños y son submetacéntricos, y prácticamente su estructura son inferiores en comparación al grupo D y al grupo C. Y por último tenemos al grupo G, que va el par 21 hasta el 22, y son un grupo de cromosomas acrocéntricos que tienen bracitos cortos. El último par, que es el par 23, son los cromosomas sexuales, o también se le conocen como gonosomas. Aquí vamos a ponerle en término. Este par, te vuelvo a repetir, es el que se encarga, son las células sexuales, y son los que se encargan de diferenciar, o más bien de decir si un individuo va a ser hembra o va a ser macho.